Buenas tardes a todos. En esta ocasión, correspondiente a la charla de revisión de técnica quirúrgica, vamos a hablar sobre las técnicas relacionadas con la evacuación de los hematomas intraparenquimatosos. Entonces, esto está a cargo de Claudio, entonces procedamos enseguida. Listo, buenas noches para todos. Como lo dijo el doctor Alvis, vamos a revisar la técnica quirúrgica relacionada pues, con la evacuación de las hemorragias intracerebrales. Es un tema por demás extenso, pero vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible y que nos quede una idea acerca de las mejores técnicas que hay para hacer la evacuación de estos hematomas. Voy a poner puntero. Disculpen un momento, estoy teniendo un poquito de inconvenientes con mi computador. Bueno, las hemorragias intracerebrales espontáneas representan aproximadamente una sexta parte de todos los accidentes cerebrovasculares a nivel mundial. Y lo importante de esta patología es que las tasas de mortalidad son muy altas. Aproximadamente el 50% de los pacientes mueren los primeros 30 días y la mitad de esos pacientes pueden fallecer en las primeras 48 horas posterior a que se da el evento cerebrovascular. Para clasificar estas hemorragias, se pueden clasificar en primarias y en secundarias. Vamos nosotros de importancia en nuestra presentación, las primarias, que están compuestas por las hemorragias hipertensivas, la neuropatía amiloide y para algunos autores las malformaciones arteriovenosas o malformaciones vasculares hacen parte de estas hemorragias primarias. De estas, la que más aporta casos a esta patología y las que más vemos son los pacientes con hemorragias hipertensivas. Esta hemorragia hipertensiva principalmente ocurre a nivel núcleo basal, supratentorial, también puede ocurrir supratentorial relacionado con sustancia blanca lobar y en fosa posterior o infratentorial vamos a tener estas hemorragias tanto en cerebelo como en el tronco encefálico. Todavía, a pesar de lo común de esta patología, existe controversia acerca de cuál es la modalidad mejor para tratar a estos pacientes desde el punto de vista quirúrgico. Y dentro de los criterios que nosotros consideramos clásicos para llevar a un paciente a cirugía por una hemorragia intraparenquimatosa están las pacientes con hemorragias lobares de más de 30 centímetros cúbicos que no tienen una profundidad mayor a 1 centímetro desde la superficie, en la parte más superficial de la corteza, paciente que tenga hidrocefalia, paciente con compresión del tronco encefálico, que al ingreso tenga un glado menor o igual a 10, que tenga un deterioro neurológico dado por focalidad nueva, no presente en el ingreso, o que el paciente presente caída en la puntuación del glado en 1 o 2 puntos, y en el caso de las lesiones cerebelosas que sean mayor a 3 centímetros de diámetro. Como les digo, esos son los criterios clásicos. Ya la reciente guía de manejo de las hemorragias intraparenquimatosas tiene 6 recomendaciones desde el punto de vista quirúrgico. Recomienda evacuación de la hemorragia en aquellas hemorragias supratentoriales que tengan un volumen mayor de 20 a 30 con un glado entre 5 y 12. Recomiendan que se haga un drenaje ventricular externo en aquellos pacientes que tengan una hemorragia espontánea y que tengan compromiso
a nivel ventricular, es decir, que haya descarga de sangre a nivel intraventricular y el paciente tenga alteración del estado de conciencia. Recomiendan retiro o evacuación mínimamente invasiva de la hemorragia a nivel intraventricular y también a nivel intracerebral, más el drenaje ventricular externo en aquellos pacientes que tengan un GLAD mayor a 3 con extensión a los ventrículos y que el volumen sea menor a 30 centímetros cúbicos. Craneotomía para evacuación la indican o la recomiendan como una medida de salvamento en aquellos pacientes que tengan una hemorragia supratentorial y que esté presentando un deterioro clínico. En cuanto a las hemorragias cerebelosas, lo que recomiendan es que en los pacientes que tengan deterioro neurológico, que tengan compromiso de compresión del tronco encefálico, hidrocefalia, obstrucción del sistema ventricular y que además que la hemorragia tenga un volumen mayor a 15 centímetros cúbicos, estos pacientes deberían de ser llevados a cirugía de remoción inmediata del coágulo. Y la craneotomía descompresiva solamente la recomiendan en aquellos pacientes que tengan hipertensión intracraneal refractaria y que no estén respondiendo a ninguno de los medicamentos. Teniendo en cuenta esto, nosotros siempre cuando vamos a evaluar a un paciente que vamos a llevar que estamos pensando en realizar un procedimiento quirúrgico por una hemorragia intraparenquimatosa o intracerebral, debemos mirar el sitio de la lesión, la extensión de la lesión, la dimensión y el volumen de esta, calculándola por la fórmula que ya todos conocemos, si hay presencia o no de efecto de masa, si hay desviación de la línea media y si se acompaña además de hidrocefalia. Dentro de los tratamientos que tenemos desde el punto de vista quirúrgico, nosotros vamos a tener para ofrecerles a estos pacientes el drenaje ventricular externo, la evacuación del coágulo, la craneotomía descompresiva, que es bastante controversial y vamos a ver más adelante con evacuación del coágulo o sin evacuación del mismo, pero en el caso preciso de la evacuación del coágulo, nosotros vamos a enfrentar o vamos a tener dentro de esas herramientas dos grupos grandes. Realizar una craneotomía abierta o un procedimiento mínimamente invasivo. Esos procedimientos mínimamente invasivos están dados por los que se hacen con abordaje con neuroendoscopio, otros que no se realiza con neuroendoscopio, pero se hace un abordaje mínimamente invasivo, y lo otro es la aspiración con ayudas estereotácticas. Siempre cuando se va a llevar un paciente de esos a cirugía, en la preparación preoperatoria debemos tener a un paciente con controles de sus presiones arteriales, corrección de coagulopatía, retirar pues, los medicamentos que puedan aumentar el sangrado intraoperatorio. El uso de antiepiléptico, ya sabemos que en los pacientes con hemorragia intraparenquimatosa no está indicado, pero hay algunos autores que dicen que si se va a hacer manipulación de la corteza se le puede administrar. Esto es controversial. Y la profilaxis antibiótico, que ya todos conocemos. Vamos a empezar entonces primero con los pacientes con hemorragia supratentorial y en este caso las craneotomías abiertas. La posición del paciente debe ser posición en supino, y la cabecera va a estar rotada dependiendo del lugar donde esté la lesión. Como la mayoría de las lesiones son supratentoriales profundas a nivel núcleo basal, lo que se recomienda es que la cabecera esté elevada aproximadamente 30 grados y rotada lo más lejos posible del lugar donde se va a realizar el procedimiento quirúrgico. Este puede estar fijado con el cabezal de Mayfield o con una dona en los lugares en los que no se tenga el cabezal de Mayfield. Las incisiones, todas las que conocemos, hay incisiones desde las incisiones lineales, las incisiones en herradura, incisiones en C, y la ya conocida incisión de trauma o incisión de signo interrogatorio invertido.
En el caso de las lesiones parietales se pueden utilizar incisiones en herradura y en las lesiones supraparietal también se pueden utilizar incisiones en herradura, como vemos en la figura que se muestra, en la foto que se muestra. Para hablar de la craneotomía abierta o la evacuación del hematoma supratentorial por craneotomía abierta, vamos a ilustrarlo con un caso. Este caso, como se muestra en la imagen, es un paciente que tiene 36 años con historia de hipertensión y presentó hemiparesia derecha asociado a alteración del estado de conciencia. Cuando se realiza la tomografía se encuentra pues una gran lesión hemorrágica nucleobasal izquierda con desplazamiento de la línea media y herniación subfalcina. Al admitir el paciente estaba en un Glasgow de 10 con una presión arterial de 220-110. Lógicamente, a ese paciente hay que hacerle control de sus presiones arteriales y se decide pues llevar a la evacuación del hematoma. Siempre cuando nosotros vamos a realizar cualquier tipo de cirugía tenemos que hacer un planeamiento craniométrico. Aquí, como se puede observar, se decidió hacer la incisión signo de interrogación y se dibuja el posible lugar donde está la lesión hemorrágica. Para este tipo de lesión, precisamente a nivel supratentorial profunda, más precisamente nucleobasal a la izquierda, siempre hay que tener en cuenta los puntos craniométricos fronto-operculares. Los puntos craniométricos fronto-operculares son el silviano anterior, el punto rolándico inferior y el punto de la intersección entre el surco precentral y el surco frontal inferior. Siempre tener en cuenta que hay unas relaciones craneales que nos pueden determinar por los lugares donde encontramos estos puntos. Muy importante tener en cuenta que el punto rolándico inferior lo podemos encontrar más o menos a 4 centímetros, una línea que nosotros hacemos a 4 centímetros, empezando desde la depresión preauricular. Disculpen que no pude activar el puntero de la depresión preauricular, y 4 centímetros hasta arriba, y es el lugar donde se va a interceptar con la sutura escamosa. En ese lugar vamos a encontrar este punto, que es el punto rolándico inferior, y más o menos 2.5 centímetros hacia adelante vamos a encontrar el punto silviano anterior. Y el punto de la intersección del surco precentral y el surco frontal inferior, pues lo encontramos más precisamente en relación con el estefanio. Recordemos que el estefanio corresponde a la intersección que hay de la sutura coronal con la línea temporal superior, y esto se va a encontrar más o menos 2 centímetros por detrás de ese estefanio, más o menos aquí, a este nivel. Ya en lo que es la incisión y la elevación del FLA, ya esto lo hemos visto en otras presentaciones. Se debe exponer el hueso frontal y el músculo y la fascia superficial del músculo temporal. Después se hace la disección subperiostal del músculo temporal, exponiendo el hueso frontal y la parte escamosa del hueso temporal, y posteriormente se hace una craneotomía frontotemporal. La apertura dural puede ser de diferentes formas. Se puede hacer en forma de C o en forma de estrella. Eso es a discreción de cada cirujano. Algunos prefieren la forma C, otros la estrella, porque da un poquitico más de expansión del tejido encefálico a la hora de hacer el procedimiento. Ya en la parte de la corticotomía y la corticectomía es muy importante tener en cuenta la vía que nosotros vamos a utilizar. Recuerden que estamos hablando de este ejemplo en particular. Tenemos 3 vías de acceso. Una es la vía prefrontal, por la corteza prefrontal. Otra es la vía transilviana. Y la otra vía que podemos utilizar en estos pacientes es la vía del giro temporal superior.
Para eso nosotros tenemos que tener en cuenta también en el momento de hacer nuestro planeamiento quirúrgico la sustancia blanca que está relacionado con estos sitios por donde nosotros vamos a hacer nuestro abordaje quirúrgico. No nos vamos a detener mucho en esta parte porque hemos hablado acerca del tema, pero sí para que tengamos en cuenta que varios de los fascículos muy importantes pueden ser lesionados en el momento en que nosotros estamos haciendo el procedimiento. Es así como a través de la vía de la corteza prefrontal nosotros vamos a poder estar en contacto con la parte anterior del fascículo longitudinal superior. Recuerde que el fascículo longitudinal superior tiene 3 partes, el fascículo longitudinal superior 2, con el fascículo arcuato, con el fascículo fronto-occipital inferior, con la parte anterior de la corona radial. También en la vía del giro temporal superior podemos encontrarnos con las radiaciones ópticas, con el fascículo arcuato, con la parte temporal de ese fascículo arcuato, y podemos a los pacientes conducirlos a lesiones que no presentaban previamente, pero eso ya es un tema que hemos discutido en otras charlas. La identificación de dónde está ubicado el coágulo, nosotros podemos utilizar, lo hemos hecho en múltiples ocasiones, una vez hecha la corticotomía con el bipolar, tratar de utilizarlo no mayor a 12 o 15. Esa ubicación de ese coágulo lo podemos hacer a través de una punción con una aguja, o en algunos casos, en los lugares donde exista la tecnología, muy útil la ultrasonografía intraoperatoria. Una vez identificamos nosotros el lugar donde está el coágulo y tenemos decidido cuál es la vía que vamos a utilizar para hacer la evacuación, lo que hacemos es que sobre el tejido encefálico introducimos unas valvas y también ponemos cotonoide para proteger las paredes encefálicas y generar el menor trauma posible del tejido cerebral. En cuanto a la evacuación del coágulo, lo que se recomienda es que sea con una cánula de succión suave, verificar que la fuerza con la que se está succionando, es decir, el dispositivo de vacío, no tenga una potencia superior a 100, perdón, disculpen un momento. No tenga una potencia superior a 100 y que también el paciente estemos irrigándolo. La irrigación se puede hacer con solución salina. Algunos consideran que debe ser tibia, otros consideran que no hay ninguna diferencia. Y esta succión, cuando se está realizando, se debe hacer en espiral, como muestra el esquema, para tratar de generar el menor daño posible en el tejido cerebral circundante. Algunos autores consideran que las porciones que están muy adheridas a las paredes encefálicas se pueden disecar con un disector fino y posteriormente aspirarlas con la succión. Lo más importante dentro de esta evacuación es que se debe tratar de remover la cantidad mayor posible de coágulo para disminuir el efecto de masa, que es lo que estaba conduciendo o generándole la sintomatología al paciente. Otra cosa importante a tener en cuenta es que en aquellos coágulos que son grandes y que no alcanzamos a traernos con la succión y que por la visión nosotros podemos identificarlo, esos coágulos se pueden retirar con una pinza de biopsia. Siempre, una vez realizada la evacuación del coágulo, se debe realizar la hemostasia. Si debemos tener como elementos cotonoide, la irrigación con solución salina, se deben revisar todas las paredes de la cavidad,
y cauterizar aquellos vasos sangrantes. Hay algunos autores que recomiendan cauterizar todas las paredes, sin embargo, a veces es suficiente con solamente con el cotonoide hacer presión suave sobre todas las paredes mientras uno va revisando e irrigando con solución salina sin necesidad de tener que utilizar la coagulación en el tejido encefálico sano. Otros agentes hemostáticos que se utilizan, muy útil, lo he visto utilizar mucho, es el hidróxido de peróxido de hidrógeno, perdón, o el agua oxigenada. Es controversial. Algunos estudios decían que aumentaba el riesgo de la embolia gaseosa, neumoencéfalo postquirúrgico, muerte súbita relacionada. Sin embargo, hay un metaanálisis de reciente publicación en el cual se demostró que pues no había tanto riesgo con la utilización del peróxido de hidrógeno, pero vuelvo y les repito, es una medida controversial y está también a discreción de cada cirujano. Finalmente, la cavidad debe ser irrigada con solución salina para confirmar pues si ha habido una hemostasia correcta. En el caso de cuando ya nosotros estamos disponiéndonos al cierre, este cierre va a depender del lugar donde se realizó la evacuación. En este caso del ejemplo, tuvimos una lesión nucleobasal izquierda, de los hallazgos operatorios, y dependiendo de esto es que nosotros vamos a decidir si hacemos un cierre primario de la dura o si hacemos una duroplastia, como ya lo hemos hablado en charlas previas, o si la dura se deja abierta. Recordemos que hay unos lugares donde los riesgos de fístulas son mínimos y por el edema posterior al trauma que genera el mismo evento quirúrgico, algunos autores recomiendan dejar la dura solamente afrontada, otros recomiendan que se haga cierre primario. Lo mismo con el colgajo óseo. El colgajo óseo se puede reposicionar y en aquellos pacientes en los que intraoperatoriamente nos hagan un edema cerebral, lógicamente estos pacientes son pacientes que es preferible dejar el colgajo óseo, dejar al paciente sin el colgajo óseo tipo craniectomía. Ya el cierre de piel lo habíamos hablado en charlas previas. Las suturas se puede hacer suturas puntos separados. Recordemos que estas son cirugías que tienen riesgo de hacer nuevamente, de hacer hematomas de tejidos blandos. También desde el punto de vista de infecciones se ha demostrado que los puntos separados tienen menor riesgo de infección. Y otra de las cosas que se puede hacer es hacer un cierre en un solo plano. Nosotros somos defensores de hacer el cierre por planos y involucrando la galia, pero sí está escrito que se puede hacer el cierre en un solo plano. Y en los casos de que se tengan las grapas, en estos pacientes también se puede hacer cierre con grapas. En algunos casos se nos van a presentar complicaciones y nosotros debemos estar preparados en caso de que se presenten este tipo de complicaciones. Las complicaciones más importantes que podemos encontrar cuando estamos realizando este tipo de procedimientos es que el paciente intraoperatoriamente nos haga un edema cerebral. En estos pacientes se debe revisar inicialmente la cavidad para ver si el paciente hizo un resangrado o hizo una reacumulación del coágulo en el sitio donde nosotros estuvimos haciendo la evacuación de este coágulo. También es importante tener en cuenta que si este paciente no responde a las medidas médicas con las que se cuenta a través del servicio de anestesiología, como la terapia hiperosmolar y en algunos casos la disminución del dióxido de carbono sostenida por unos minutos, en estos pacientes se debe
dejar el colgajo óseo, el paciente sin colgajo óseo, y además también es importante hacerle un drenaje ventricular externo, tratando de proteger uno de los principales mecanismos de la regulación de la presión intracraneal. En el caso de los pacientes que nos hagan una reacumulación del sitio, de la cavidad, del sangrado, a esos pacientes debemos nosotros nuevamente realizar una evacuación, una nueva revisión de las cavidades, revisando de manera muy exhaustiva las paredes para no dejar ningún vaso sangrante y que pueda volverse a llenar esta cavidad, o que el paciente pueda volver a resangrar. La hidrocefalia, lógicamente, esos pacientes nosotros prequirúrgicamente, cuando entramos al quirófano, sabemos cuando un paciente tiene una hidrocefalia o una dilatación ventricular que nos preocupe. En esos pacientes lo que se debe hacer es dejar un drenaje ventricular externo. Y en los casos de que haya daño o lesión del parénquima circundante cuando estamos haciendo la evacuación del hematoma, la recomendación no es coagular inicialmente cuando empieza a sangrar, sino con cotonoides, hacer compresión suave, tratando de prevenir mayor daño cortical, y en caso tal de que a través de esta presión con cotonoides el paciente, el sangrado continúe, se puede coagular, pero teniendo en cuenta que el bipolar debe estar no mayor a 12. Pasamos a los pacientes con hemorragias en la fosa posterior, también craniotomías abiertas. La posición de estos pacientes es en posición en prono o con core. La cabeza debe estar con una flexión máxima, vigilando que la flexión no vaya a comprometer el retorno venoso a través de las venas yugulares. Nosotros tenemos que estar muy vigilantes de eso. Y la distancia entre el mentón y el tórax debe ser de 2 centímetros. Recordar que el paciente debe estar elevado aproximadamente 20 grados en relación con la camilla. Y otra de las cosas importantes es la retracción de los hombros. Siempre deberíamos hacerlo de esta forma, no solamente retraer el hombro, sino fijar la articulación glenohumeral, porque esto disminuye pues, el riesgo que el paciente vaya a presentar una luxación posterior en el acto quirúrgico. En cuanto a la incisión, esta depende de que esté planeado el cirujano, de que esté planeado por el cirujano. Algunos cirujanos consideran que cuando hay una hemorragia hemisférica, solamente con una craniotomía de lateral pueden hacer la evacuación del hematoma, pero la recomendación es que se haga una craniotomía suboccipital bilateral. Entonces la incisión es una incisión en línea media que va a iniciar 2 centímetros por arriba del iño y se va a dirigir de manera vertical hacia abajo, para algunos autores hasta la apófisis espinosa de C2, otros consideran que hasta C3. Y la paramediana tiene más o menos el mismo distancia desde 2 centímetros superior al iño, y se dirige también hasta C2 o C3. Una vez se hace la incisión y se exponen los tejidos blandos, lo primero que nosotros vamos a encontrar es la musculatura superficial y el hueso frontal con la línea nucal superior y el iño. Algo muy importante cuando se está incidiendo la musculatura superficial, el músculo que vamos a encontrar más superficial es el trapecio, y toda la parte la fascia muscular. Algo muy importante a la hora de incidir
es que esa incisión se debe hacer sobre toda la línea alba. Cuando hacemos la incisión sobre la línea alba, disminuimos el sangrado intraquirúrgico y importantísimo realizar este tipo de incisión en T, que nos va a servir para el cierre. Cuando nosotros estemos realizando el cierre del paciente, disminuyendo de manera importante el riesgo de fístula de líquido cefalorraquídeo en estos pacientes en los momentos en que tengamos una evacuación de un hematoma y estemos y presentemos una apertura pues del cuarto ventrículo, que es muy poco probable, pero puede pasar. Esta incisión en T se hace más o menos 1 centímetro por debajo de esta indentación, que es la línea nucal superior. Se debe exponer todo el hueso occipital en su parte suboccipital, y se debe exponer también hasta el arco posterior de septum. Ya en lo que es la craniotomía, como lo hemos discutido en otros casos, es preferible hacer la craniotomía suboccipital bilateral, puntos o agujeros de trépano, agujeros de craniostomía, depende del gusto del cirujano. Hay quienes hacen 3 agujeros, un agujero justamente superior al ilium y 2 agujeros laterales, más o menos 4 centímetros laterales a el agujero que se hizo superior al ilium. Siempre tener en cuenta como referencia los senos transversos y el seno sigmoide como los puntos de referencia para hacer la craniotomía. En el caso de las laterales, lo que se hace también, si se quieren hacer agujeros de craniostomía, un agujero de craniostomía que se hace 2 centímetros superior al lugar donde se planifica que discurre el seno transverso, se hace otro 2 centímetros superior al astéleo, y el otro se hace en el 1 centímetro inferior al ilium. La craniotomía, como les digo, la que se recomienda es la suboccipital bilateral. Y la apertura dural, esa apertura dural es preferible hacer la apertura dural en B. No es necesario, en este caso de los pacientes en los que se piensa hacer evacuación de hematomas intraparenquimatosos cerebelosos, no es necesario hacer la apertura hasta el tronco cefálico, solamente en la parte superior, la parte craneocervical, solamente con la apertura dural cerebelosa es suficiente. Lo que debemos exponer son los lóbulos posteriores o los hemisferios cerebelosos, principalmente los lóbulos posteriores. Recordemos que la mayoría de estos sangrados intraparenquimatosos van a ser sangrados originados desde los núcleos dentados. Los principios que se utilizan para la corticotomía, la evacuación del hematoma y la hemostasis son los mismos, y la hemostasia son los mismos principios que se utilizan para la cirugía supratentorial. Lo único que sí es diferente es que el cierre de la dura madre, a diferencia de algunos sitios supratentoriales, sí debe ser un cierre hermético. Y en estos pacientes con lesiones infratentoriales se prefiere realizar craniectomía en vez de craniotomía. Es decir, el puntajo óseo en estos pacientes no se debe reposicionar. Al respecto de las hemorragias intraparenquimatosas y su evacuación, existe esta revisión sistemática publicada en JAMA en el 2019, que trataba de mirar la relación que había entre aquellos pacientes en los que se les realizaba la evacuación del hematoma intracerebral y aquellos pacientes en los que se le realizaba tratamiento médico. Lo que encontraron es que, haciéndole seguimiento a los pacientes a 3 y a 12 meses, no encontraron
diferencias en los resultados de funcionalidad en los pacientes, ni en los que se les hizo la evacuación del hematoma, ni en aquellos pacientes en los que se hizo tratamiento médico. Pero hubo unos hallazgos, unos resultados interesantes en este estudio, es que aquellos pacientes con volúmenes superiores a 15, a los que se les hacía evacuación o los que se les hacía drenaje del hematoma, tenían una disminución de la mortalidad frente a aquellos pacientes que se les hacía manejo conservador. Cabe destacar que no fue estadísticamente significativa, pero sí había una diferencia en cuanto a supervivencia entre los dos grupos de pacientes. Y lo otro interesante también es que en los pacientes con volúmenes inferiores a 15 y a 12, desde el punto de vista funcional, le iba peor a los pacientes que eran operados que aquellos que se les daba manejo médico. De este estudio salieron unas conclusiones interesantes que dieron lugar a recomendaciones de la última guía de manejo de las hemorragias intraparenquimatosas. Pasamos ahora al grupo de las cirugía mínimamente invasiva para la evacuación de los hematomas intraparenquimatosos. Entonces, el abordaje con neuroendoscopio, ya conocemos los diferentes tipos de neuroendoscopio, con su lente, 30 grados, 0 grados, 45 grados. En este caso, que les voy a mostrar, utilizaron estos catéteres intraventriculares con guía, amarraron un dedo de guante a este catéter intraventricular y utilizaron estos endopores, lógicamente toda la succión y el adaptador de succión. Lo interesante de esta técnica es que una vez al paciente se le hace la cornicotomía, a través del orificio que tiene el catéter intraventricular, identificando el lugar del hematoma, se insufla ese guante, se produce una dilatación del lugar por donde se ingresó para el catéter. Posterior a que se hace este procedimiento de ampliar este corredor, se introduce el endopor y a través de ese endopor ya se puede introducir tanto la succión como el neuroendoscopio. Y lógicamente este endopor se puede mover de manera suave, tratando pues de buscar con la visión endoscópica la evacuación de la mayor cantidad de coágulos. En otros casos se hace como de manera sencilla. Nosotros hacemos una incisión pequeña, una incisión de 3 a 5 centímetros, una craneotomía de 3 centímetros, bajo visión endoscópica se observa el coágulo y este puede ser retirado, como se observa en la fotografía, ¿no?, con una pinza de biopsia. En este caso se utilizó un dilatador diferente al que se había utilizado en el ejemplo que mostré anteriormente. Otra forma de realizar el procedimiento con el abordaje ayudado con el neuroendoscopio es como lo muestran estos autores. Ellos, posterior a la evacuación del hematoma, dejan una sonda para el manejo del sangrado residual. Esta sonda la dejan conectada a un dispositivo parecido a lo que nosotros utilizamos del guante para hacer los hematomas subdurales y se deja de 24 a 48 horas. Ya hay otras técnicas más avanzadas, neuroendoscopios más avanzados, como les voy a mostrar en esta figura. Este es un neuroendoscopio que
tiene una función dual, visión endoscópica y además el succionador en el mismo instrumento. Inicialmente lo que ellos proponen, los autores del artículo, es que se haga una evacuación tipo un debulking para liberar un poco la presión intracraneal y posteriormente se empiece a disecar el resto del hematoma. Este es el dispositivo, cómo funciona. Se retira un poco el lente del neuroendoscopio y se empieza a succionar el coágulo. Además, tiene la facilidad, este aparato, que se puede disecar las paredes. Es un material suave de polipropileno, que se pueden disecar las paredes, aquellos coágulos que están adheridos, y sin bajo visión endoscópica directa. Eso es pues lo novedoso de este aparato. Otra de las cosas importantes es que también bajo visión endoscópica se puede hacer la hemostasia con la coagulación directamente pues sobre las zonas sangrantes. Entonces encontramos neuroendoscopios con una tecnología, y una de las cosas que se me olvidaba es que también se puede hacer la irrigación con este. Es muy parecido a lo que se hace con el aspirador ultrasónico para los tumores, pero este tiene múltiples funciones, incluso se puede hacer la hemostasia y la coagulación con él. Otra forma de hacer el abordaje mínimamente invasivo, y que lo hemos realizado con algunos de los docentes, es hacer una incisión pequeña, 3-5 centímetros, una craniotomía pequeña de 3 centímetros. Se hace la apertura dural, la corticotomía, y con unas valvas protegiendo el tejido encefálico circundante con cotonoides, se empieza a abrir un poco el tejido cortical, se ubica el lugar donde está el hematoma y se empieza a succionar, como lo habíamos hablado previamente, de manera circular. Y en caso de encontrar coágulos grandes que no se puedan succionar, eso los podemos sacar pues con una pinza de biopsia. Esta es otra forma, en el caso de que no se cuente con el neuroendoscopio, hacer un abordaje pequeño y bajo visión directa o microscópica, como también se puede realizar, se puede hacer la evacuación de la hemorragia. Este me pareció muy curioso porque nosotros pues a veces tenemos en los hospitales donde estamos no tenemos muchos recursos. Entonces este me pareció muy bueno, muy novedoso, que lo que se utiliza se utilizan 2 jeringas, una de 10, se cogen los capuchones, una de 10, una de 5, una sonda Foley, una sonda Foley, y lo que se hace es que se cortan la punta del capuchón, introducen la sonda Foley. Una vez se hace la craniotomía, la apertura dural, la corticotomía, se empieza a introducir en el lugar donde se está haciendo, donde se hace la corticotomía, se empieza a introducir de manera suave este dispositivo que tiene adentro la sonda Foley sin insuflar, y a la medida que se va ingresando, se va insuflando aproximadamente 5 a 10 cc, se puede hacer con solución salina o solamente con aire, y a la medida de que se va presentando, se va ingresando el capuchón hasta tenerlo al tope. Cuando ya nosotros logramos tenerlo al tope, podemos desinflar la sonda, la retiramos, y por la presión que hay
un paciente que está con una hipertensión intracraneal, podemos ver que este coágulo empieza a brotar a través de nuestro por que hemos realizado pues, con este capuchón de la jeringa, y podemos empezar a hacer la evacuación del coágulo. Se revisan las paredes, como lo habíamos dicho previamente, todas las paredes se revisan, una vez se retira este breakboard, una vez lo retiramos, revisamos todas las paredes, y en el caso de que necesitemos surgicel fibrilar se utiliza, y en este caso del ejemplo, ellos reposicionaron el colgado óseo, posteriormente hicieron su cierre. Otra de las medidas que se utilizan es la neuronavegación. Estuve durante un año en una institución donde todos los procedimientos quirúrgicos en su gran mayoría se realizaban con neuronavegación. Se utilizaba este neuronavegador muy parecido a este, en el que se tiene una torre con una cámara, esta cámara con una luz láser, y se tiene unas estrellas que contienen unas esferas. Y con este puntero, nosotros lo que hacemos es que inicialmente la tomografía está incluida en un sistema que la integra al neuronavegador, al equipo de neuronavegación, y nosotros, dependiendo de cómo esté programado, vamos a darle forma encontrando algunos puntos para que sirvan de referencia a la hora de la navegación. Es importante tener en cuenta que con este puntero nosotros debemos identificar algunos puntos óseos. Lo que utilizábamos allá era el conducto auditivo interno, y unos puntos que nos servían mucho eran los cantos, tanto el canto lateral como el canto medial. Una vez se tiene esa referencia, incluso se puede obtener una imagen como esta. Cuando se hace la reconstrucción intraoperatoria, se tiene una imagen como esta, la cual se puede girar, porque es una imagen que se puede reconstruir en 3D, y periódicamente, mientras se está haciendo la cirugía, de evacuación, mientras se va a hacer la craneotomía y cuando se va a hacer la apertura de la corticotomía, nosotros con otro puntero estéril estamos revisando que estemos en el lugar correcto donde está la lesión a la que vamos a dirigirnos, en este caso la hemorragia intraparenquimatosa. Entonces eso es una ayuda muy valiosa que nos disminuye pues el riesgo de presentar pues errores intraquirúrgicos. Algunas cosas a tener en cuenta en la evacuación de los hematomas intraparenquimatosos. Una principal es el tiempo cuando llevamos el paciente a cirugía. Este es un estudio muy interesante donde tomaron los resultados del STIP-3 y el STIP-2. Uno mínimamente invasivo, otro abierto, y encontraron que los pacientes que se llevaban posterior a 48 horas, tanto en la cirugía endoscópica o mínimamente invasiva como en la cirugía abierta, presentaban mayor probabilidad de mortalidad o menos probabilidad de supervivencia. Para aquellos pacientes con cirugía endoscópicas, incluso los que eran llevados en las primeras 20 horas, tenían un riesgo, una probabilidad de supervivencia muy alta comparado con aquellos pacientes comparado con los pacientes de cirugía abierta. Otra cosa que hay que tener en cuenta a la hora de hacer la evacuación de la hemorragia intraparenquimatosa es la cantidad que se remueve o el porcentaje que se remueve o que se evacúa del coágulo. Ese porcentaje en ambos estudios mostró que en los pacientes, cuando se hacía una evacuación superior o igual al 70% del volumen del hematoma,
estos pacientes tenían una tendencia a presentar mejores resultados funcionales o mayor probabilidad de mejores resultados funcionales, pero teniendo en cuenta, comparando los dos estudios, en aquellos pacientes con la cirugía mínimamente invasiva tenían mayor probabilidad. Y lo otro es la cantidad de final del hematoma. Pacientes con cantidades o volúmenes menores a 28, menores a 30, tanto en cirugías abiertas como en mínimamente invasivas, son pacientes que tienen mayor probabilidad también de presentar mejores resultados desde el punto de vista funcional. ¿Cuál de las técnicas que hemos hablado hasta el momento se considera superior? Yo tengo mi concepto, pero para algunos depende. Y eso va a depender de si se tienen los medios, se va a depender de la experiencia del cirujano con el procedimiento, va a depender de la experticia que tenga con el neuroendoscopio. Entonces, pero yo tengo mi concepto y este metaanálisis en red que se hizo en pacientes con hemorragias profundas, supratentoriales profundas, todas núcleo basales, que fue publicado en el 2020, encontró que al comparar los distintos tipos de tratamiento, tratamiento médico, tratamiento mínimamente invasivo, con trombolisis por diferentes medicamentos y la craneotomía, tanto en mortalidad, riesgo de resangrado y pronósticos favorables, la cirugía endoscópica fue superior a los demás procedimientos. Y lo más importante de este estudio es que cuando uno revisa desde el punto de vista metodológico se encuentra que es un estudio con muy bajo riesgo de sesgo. Solamente uno de los estudios tenía riesgos de sesgo en lo que era selección de los pacientes. Y podemos observar que desde el punto de vista costo efectivo, la cirugía endoscópica en este metaanálisis mostró los mejores resultados. Otros tipos de procedimientos quirúrgicos que podemos realizar en estos pacientes, ya lo habíamos hablado, el drenaje ventricular externo con o sin evacuación del coágulo intraventricular, el coágulo intraparenquimatosa, y también la traqueotomía descompresiva con o sin evacuación del mismo. No vamos a hablar de los drenajes ventriculares porque es un tema del que ya hemos hablado aquí y la técnica ya se ha discutido. Sí les voy a mostrar dos estudios muy interesantes que avalan por qué se debe realizar en aquellos pacientes con hemorragia intraparenquimatosa. En algunos pacientes escogidos se debe realizar drenaje ventricular externo. En este estudio lo que se hizo fue un subanálisis del STIP2 de todos los pacientes que tenían hemorragia intraventricular. Se dividió en dos grupos: los pacientes con lesiones con hemorragia intraventricular lobares y los pacientes con lesiones con hemorragias gangliobasales. En los pacientes con lesiones lobares se encontró que no hubo mucha diferencia entre aquellos pacientes con hemorragia intraventricular que se trataron y otros pacientes con hemorragia intraventricular más hidrocefalia que se trataron o no se trataron. Pero en el caso de los pacientes con hemorragias núcleo-basales sí se encontró una diferencia muy grande en resultados funcionales en aquellos pacientes que tenían hemorragia intraventricular sin hidrocefalia versus aquellos pacientes que tenían hemorragia intraventricular con hidrocefalia, mostrando que los pacientes con hemorragia intraventricular sin hidrocefalias que fueron tratados presentaron resultados más favorables que los que se le hizo un manejo médico, y que en aquellos pacientes que ya tenían hidrocefalia no hubo diferencia entre los tratados con drenaje ventricular externo y los tratados con el tratamiento médico. Es decir, que nosotros
No deberíamos esperar a que el paciente nos haga hidrocefalia si lo encontramos tempranamente con la hemorragia intraventricular. Este otro artículo, también con resultados muy interesantes, mostró que los pacientes en los que se les realizó el drenaje ventricular externo presentaron mejores resultados desde el punto de vista de sobrevida con significancia estadística versus aquellos pacientes a los que no se les realizó drenaje ventricular externo. Pero lo más llamativo de los resultados es que los pacientes que presentaron resultados con significancia estadística fueron aquellos que no presentaban hidrocefalia y aquellos que no tenían herniación. Entonces volvemos a lo mismo y es algo que hemos hablado previamente cuando hablábamos acerca del síndrome de hipertensión intracraneal, tratar de llegar lo más temprano posible al paciente para que las medidas terapéuticas quirúrgicas que nosotros le ofrezcamos a estos pacientes tengan los resultados que queremos. Frente a el drenaje endoscópico, de la evacuación endoscópica de los pacientes que tienen compromiso o tienen sangrado intraventricular, se puede realizar también con cirugía mínimamente invasiva con un abordaje neuroendoscópico. Algunos autores lo que consideran es que a través del mismo abordaje se hace evacuación del hematoma intraparenquimatoso y también de la hemorragia intraventricular. Y a esos pacientes además se les deja un drenaje ventricular externo. Este es un ejemplo de cómo se hizo pues, el procedimiento en el paciente. En este mismo estudio de la fotografía que les mostraba, encontramos que aquellos pacientes que se les hizo el drenaje ventricular externo más la evacuación endoscópica de la hemorragia intraventricular o intraparenquimatosa presentaron menores días de hospitalización y la tasa de colocación de derivación ventriculoperitoneal fue menor en estos pacientes, ambos resultados con significancia estadística. Este es un metaanálisis publicado en el 2013, que también evaluó pacientes con hemorragia intraparenquimatosa espontánea que tuviesen descarga a nivel intraventricular, pacientes a los que se les realizaba tratamiento neuroendoscópico más drenaje ventricular externo versus aquellos con drenaje ventricular externo solo o que también se le realizaba fibrinolisis. Lo que se encontró en este metaanálisis es que tanto en mortalidad como en resultados funcionales y necesidad de colocación de derivación ventrículo-peritoneal, la realización de la cirugía neuroendoscópica más la colocación del drenaje ventricular externo en los pacientes que tienen compromiso o sangrado intraventricular fue superior a la colocación solamente del drenaje ventricular externo o el drenaje ventricular externo más fibrinolisis. Lo único que tengo para de pronto discutir un poco de este metaanálisis es que cuando uno revisa desde el punto de vista de la metodología, hay la heterogeneidad del estudio es muy amplia, es muy pequeña, entonces genera algún tipo de dudas sus resultados. Frente a eso, ya hay un ensayo clínico controlado que piensa estudiar los pacientes con cirugía endoscópica más drenaje ventricular externo versus aquellos pacientes que solamente se le hace drenaje ventricular externo. Este estudio ya arrancó, dice que los resultados
se van a completar al 2022 y que posiblemente la publicación va a estar para el 2023. Otro de los procedimientos de lo que habíamos hablado es la craneectomía descompresiva. Tampoco vamos a hablar acerca de la técnica quirúrgica de la craneectomía descompresiva porque hablamos ampliamente acerca del mismo. Solamente traigo para mostrarle dos estudios. En este se encontró que en aquellos pacientes a los que se le realizaba craneectomía descompresiva con evacuación de la hemorragia versus pacientes sin evacuación de hemorragia, no se encontró ningún tipo de diferencia desde el punto de vista de funcionalidad en el seguimiento de los pacientes. Este estudio más reciente se encontró una pequeña diferencia en los pacientes en los que se les realizaba la evacuación, la craneectomía descompresiva más evacuación del coágulo o drenaje de la hemorragia intraparenquimatosa, pero sin significancia estadística. Fue un porcentaje, aproximadamente 5% de diferencia respecto a aquellos pacientes que se les hizo solamente craneectomía descompresiva. Y en mortalidad, definitivamente no hubo diferencias estadísticamente significativas. Ya para finalizar, les cuento que sí hay un grupo muy importante de neurocirujanos que está muy empeñado en demostrar que la craneectomía descompresiva es una herramienta que nos puede servir en los pacientes con hemorragia intraparenquimatosa. Y al respecto está este ensayo clínico controlado que también ya inició. Los resultados finales se van a tener para el 2023 con una posible publicación en el 2024 y se está intentando comparar la craneectomía descompresiva versus tratamiento médico en hemorragia supratentorial. Los resultados, lo más seguro es que sean a favor de la craneectomía descompresiva. Muchas revisiones sistemáticas, estudios pequeños comparando estos dos tratamientos ha sido superior, pero sí es cierto que craneectomía descompresiva versus craneectomía descompresiva más evacuación de hemorragia intraparenquimatosa no hay diferencias en mortalidad ni en resultados funcionales. Para terminar, tener en cuenta que los pacientes deben de ser individualizados, se deben de clasificar dependiendo de la condición médica, su edad, historia clínica, el lugar donde, el sitio donde está la hemorragia, grado, localización, volumen, si hay hidrocefalia, si hay sangrado intraventricular, si hay hipertensión intracraneal. Todos los pacientes deben recibir tratamiento adecuado. Considero que la cirugía debe ser temprana. Recordemos que la mortalidad de estos pacientes en las primeras 48 horas es del 50%, la mitad de los pacientes con hemorragia intraparenquimatosa fallecen en las primeras 48 horas. La cirugía mínimamente invasiva considero que es superior, haciendo una correlación riesgo-beneficio, es superior a la cirugía abierta. Y si es con asistencia neuroendoscópica en aquellos lugares donde se tenga la experticia y el entrenamiento, mucho mejor. Y en el caso de los pacientes que tengan hipertensión intracraneal o aquellos pacientes con compromiso o sangrado intraventricular, con hidrocefalia, o aquellos que no la tengan, pero tengan riesgo de desarrollar hidrocefalia, es indicado realizar un drenaje ventricular externo, y si se hace simultáneamente la cirugía mínimamente invasiva para evacuación del coágulo intraventricular y también el coágulo intraparenquimatoso, más la colocación del drenaje, creo que tiene mejores resultados y ha mostrado los estudios mejores resultados en mortalidad, en estado funcional y en tasas de dependencia de derivación
ventrículo peritoneal. Quedo atento a preguntas y comentarios de los docentes y de cada uno de los compañeros residentes. Bueno, muy bien, se ha hecho una revisión extensa de las técnicas con las que contamos hoy para resolver este problema. Entonces, no sé si los colegas residentes tengan algún comentario, alguna pregunta. Aló, yo llegué tarde a la reunión. Yo quisiera que colocara ahí, por favor, el doctor Claudio, la imagen de las indicaciones de los procedimientos en las diferentes presentaciones de las hemorragias. Él tiene una imagen ahí, creo, para mí fue al principio, porque cuando llegué ya me había pasado como 10, 12 minutos, donde él tiene una imagen donde presenta las indicaciones quirúrgicas. Y quería también decirle, vamos un poquito más atrás y más atrás. Esta es la... quería tener eso ahí y quería agregarle, no sé si ya él también lo mencionó antes o no, de por qué esto ha tenido unos cambios a través del tiempo y cómo es que se llama adjunto. El abordaje quirúrgico de neurocirugía siempre ha estado y sus resultados van a depender no solamente del procedimiento quirúrgico en sí, de la mínima invasión, sino va a depender también muchísimo de la parte del manejo de la unidad de cuidados intensivos. Entonces, inicialmente nosotros operábamos, yo me acuerdo de residentes, operábamos a estos pacientes y los pacientes se morían, precisamente porque las técnicas de cuidado en unidades de cuidados intensivos no estaban lo suficientemente desarrolladas y ya en los Estados Unidos y en los europeos ya había un desarrollo de la unidad de cuidados intensivos. Nosotros no estábamos ni cerca de eso, todavía estamos muy lejos de los cuidados que puede tener un paciente con estas características, localizaciones y daño cerebral. Para el cuidado en la unidad de cuidados intensivos va a ser una bandera, va a ser un objetivo también principal, tanto como la evacuación, tanto como el tratamiento quirúrgico. Tanto de que si nosotros hacemos una cirugía muy bonita o mínima invasiva, todo lo que nosotros queramos hacer, pero si no tenemos un acompañamiento de un tratamiento de unidad de cuidados intensivos, no vamos a llegar a una recuperación adecuada del paciente. Teniendo la literatura anglosajona, entonces después pasamos a que hubo tan buen desarrollo y tan buenas técnicas de cuidados intensivos, de tratamiento médico, sumado nada más a la medición de la presión intracraniana, sin evacuación del hematoma, el paciente mejoraba y equiparaba y sobrepasaron en el pronóstico de vida al tratamiento quirúrgico. Entonces decimos, bueno, entonces no operemos a estos pacientes, vamos a darlos quietos y vamos a dejar que en la unidad de cuidados intensivos, con medición de presión intracraniana y otros factores más que ustedes conocen de medición del monitoreo multimodal de estos pacientes, en la unidad de cuidados intensivos, manejando esto y nada más nosotros con un catéter ventricular externo o incluso intraparenquimatoso en algunos casos, era suficiente y estos pacientes tenían mejor pronóstico sin nosotros hacerles la craneotomía. Y ahora nuevamente, ahora estamos, bueno, ya ha mejorado muchísimo las técnicas quirúrgicas también con el advenimiento de las técnicas mínimas invasivas. Y hubo una época en la que se hizo una curva de aprendizaje en la cual ninguna mejoró, a pesar de tratamiento en unidad de cuidados intensivos bien avanzado, más la técnica mínima invasiva,
los cirujanos aún no teníamos experiencia en el manejo de estas técnicas y estos pacientes también, ninguno, ni la estereotáctica, ni la endoscópica, ni la craneotomía, esos pacientes mostraban diferencias y continuaban igual muriéndose. Ya hay expertos en manejo del endoscopio, expertos en manejo de la estereotaxia, neuronavegación, etcétera, y continuamos entonces haciéndolo a ver si logramos, y ahí pues lo está mostrando muy bien Claudio al final, de que se están haciendo estudios. O sea, esto todavía no ha terminado. Claudio se aventura y dice, lo más probable es que la craneotomía descompresiva, lo más probable es que el drenaje intraventricular más el catéter extraventricular sean los mejores. O sea, es lo más probable desde el punto de vista de mortalidad. Pero la pregunta mía va dirigida, Claudio, es, bueno, si vale la pena desde el punto de vista funcional, si vale la pena desde el punto de vista, entonces es ahí donde tenemos que hacer subrayar muy bien, porque esto no puede ser a la tropa tolondra, ni en cualquier sitio operarlo. Aquí en nuestro país tenemos excelentes unidades de cuidados intensivos y hay sitios en que no tenemos unidades de cuidados intensivos. Entonces tenemos que seleccionar no solamente el sitio donde lo vayamos a hacer, sino también el paciente al cual lo vayamos a hacer, dirigido al objetivo de que tengamos no solamente que el paciente se mantenga vivo en una esfera subdesarrollada como la nuestra, de bajos recursos económicos, sino también qué le vamos a brindar a ese paciente y a sus familiares. Entonces yo creo de que para terminar la reunión no se puede terminar sin que Claudio nos diga exactamente una selección. La verdad, como les digo, a partir de ahí fue que cogí la reunión, pero no sé si antes lo dijo. Sí vi en las conclusiones que había una selección, pero muy grande. No sé si tenemos eso bien clarito con el fan, que se haga un énfasis en eso, seleccionar al paciente, cuáles son las características del paciente que verdaderamente nosotros estamos hablando de este lado del hemisferio, de este lado del mundo, de este lado de la Tierra. Para no hacerlo más largo, no sé si me hice entender, yo quisiera que Claudio me hiciera ese resumen de esa parte. Le entendí. Bueno, yo en pacientes con hemorragia infratentorial cerebelosa, nosotros hicimos una revisión. No oigo, no será, yo no sé si soy yo solo o qué, pero no oigo. No se escucha, Claudio, no se escucha. Deme un momento. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí, ahora sí. Bueno. Sí, ahora sí. Listo. Les decía que, bueno, voy a empezar por la parte infratentorial. Nosotros hicimos una revisión, recuerdo, que esa revisión la hicimos, yo estaba en segundo año. En las hemorragias infratentoriales, en las hemorragias cerebelosas, siempre lo que uno debe tener en cuenta para tomar la decisión a un paciente si lo lleva o no lo lleva a cirugía es que el paciente tenga compromiso o compresión del tronco encefálico, que el paciente tenga bloqueo de la circulación del líquido cefalorraquídeo, que ese bloqueo de circulación del líquido cefalorraquídeo se puede dar por una obstrucción, por compresión del cuarto ventrículo o por la compresión de las cisternas basales. Y también teniendo en cuenta el Glasgow del paciente. ¿Qué han demostrado los estudios en hemorragia infratentorial? Desde el punto de vista de funcionalidad, no hay ningún procedimiento que haya sido superior al tratamiento médico. Funcionalidad, fosa posterior, infratentorial. Incluso, dependiendo del volumen de la hemorragia, cuando son volúmenes inferiores a 15, el paciente operado, los estudios o el estudio más grande que hay de eso, mostró que a los pacientes les iba peor desde el punto de vista funcional a los operados que a los no operados. Pero desde el punto de vista de mortalidad, sí hay un chance con esos pacientes y es la parte
aquellos pacientes que tienen hemorragia con un volumen superior a 15 cc y que presentan cualquiera de las razones de las que hablé previamente. Por eso, la recomendación de la última guía habla acerca de mortalidad. Ellos dicen, claro, para disminuir el riesgo de mortalidad, eso lo dice claro. En las hemorragias supratentoriales, considero que aquellos pacientes jóvenes, y llamo joven paciente menor de 60 años, 65 años, porque ahorita las personas de 60 años están muy jóvenes, se ven muy jóvenes. Esos pacientes, profe, yo considero que aquellos que presentan las características clínicas que también he hablado, de compresión del troncocefálico, hidrocefálico, todas esas cosas, esos pacientes se les debe dar la posibilidad de la cirugía de evacuación de la hemorragia intraparenquimatosa. Es lo que yo pienso, los estudios están a favor de mortalidad y resultados funcionales en las supratentoriales. Ok, ojo, faltó ahí, tienes que estar pendiente de que haya compresión de tallo. Sí, más troncoencefálico. Pero no destrucción. Por ejemplo, hay unas hemorragias en fosa posterior e incluso supratentoriales en la que hay destrucción del tallo, primordialmente, principalmente del mesencéfalo. Sí, destrucción del mesencéfalo, no tenemos que ofrecer funcionalidad. De pronto, mortalidad, índice de mortalidad tiene un impacto, pero si tenemos, por ejemplo, fosa posterior, compresión de tallo, ausencia de circulación de líquido cefalorraquídeo, ese paciente se va a favorecer de la evacuación. Pero si hay destrucción del mesencéfalo, hay destrucción con hemorragia que compromete, intraparenquimatosa, que compromete las áreas de tálamo, subtálamo y mesencéfalo, ese paciente, lo único que vamos a hacer es permanecer con vida en un estado vegetativo persistente. No, incluso. Ojo también con ese, no solamente la edad. Y hay otro punto importante que hay que tener en cuenta, que es el índice de fragilidad, el famoso Frailty Index, que es cierto, ya tendrá la edad, tendrá las enfermedades concomitantes. Pero bueno, es importante ese punto que tenga en cuenta, incluso ahí los datos que ya yo creo que tú lo estás utilizando y todos los demás residentes, que cuando hay una hemorragia intracerebral hay unos índices de mortalidad, ¿sabes? Sin tocarlo, ya sabemos si el paciente tiene probabilidades de vida o no, teniendo en cuenta estas cosas, ¿no? Muy bien, tanto de mortalidad como de funcionalidad, para eso tenemos los scores de sangrado intraparenquimatoso. Bueno, recordar uno que la característica del evento que nos compete hoy es de técnica. Sin embargo, la técnica arranca en la selección del paciente, como ha estado haciendo énfasis el doctor Molina. Segundo, las guías, ¿sí?, dan recomendaciones. Esta guía tiene la característica de que, bueno, es del mes pasado, pero está enfatizando solamente hacia la reducción de la mortalidad. ¿Por qué? Porque en términos de funcionalidad, estos pacientes pagan un costo bastante elevado. No solamente es el efecto de que la sangre se ha salido de su sitio y se ha ubicado con un volumen diferente en un espacio donde no debiera estar, sino que uno tiene que recordar todo lo que está ocurriendo en el cerebro. Incluso el cerebro, que parece estar sano, también está en sufrimiento en el momento que ocurre un sangrado de ese tipo. De hecho, los pacientes se encuentran encefalopáticos, las cifras tensionales no se logran controlar, tienen otras comorbilidades, tienen un componente social que no es muy fuerte, etcétera, etcétera, como ha dicho el doctor Molina. De este lado del hemisferio las cosas son muy, muy diferentes al hemisferio norte. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda adicional, algún otro comentario. Sí, Alvis, Fernando. Diga, mande. Sí, yo quería hacer un comentario. En primer término, bueno, felicitar a Claudio por la presentación. Sin lugar a dudas es un tema muy controversial, pero sí quiero dar algunos comentarios en relación a
a las técnicas en pediatría. Las hemorragias intraparenquimatosas siempre han sido muy discutidas, si cuál es la mejor técnica, si a cielo abierto, endoscópica. Eso todavía sigue siendo controversial, pero sin lugar a duda, en lo relacionado con la hemorragia intraventricular, las bondades que ya están plenamente demostradas con la cirugía endoscópica son innegables, ¿no? Sobre todo uno que maneja mucho hemorragia intraventricular del prematuro, la técnica endoscópica, el lavado ventricular endoscópico y el drenaje ventricular externo han reducido sustancialmente el riesgo o la cantidad el porcentaje de hidrocefalia, casi que a la mitad. Cuando uno hace una hemorragia grado 3 del prematuro, por ejemplo, si uno le hace un lavado ventricular más drenaje ventricular externo, la tasa de hidrocefalia se reduce prácticamente a la mitad, y eso es un dato muy, muy significativo. Y lo más importante de esa cirugía o lavado ventricular endoscópico es que prácticamente el riesgo de que el paciente te haga una hidrocefalia tabicada, que es un problema mayúsculo para cualquier neurocirujano, por el manejo de una hidrocefalia tabicada, prácticamente se reduce a 1 o 2%. O sea, antes uno veía muchas hemorragias grado 3 que terminaban en hidrocefalia tabicada, y cuando estamos haciendo uso de la cirugía endoscópica con el lavado ventricular, prácticamente las hidrocefalias tabicadas cada vez la estamos viendo menos. Entonces, en ese sentido, creo que las bondades y las ventajas de la cirugía endoscópica en las hemorragias ventriculares cada día toman un posicionamiento mucho, mucho más ventajoso que las cirugías convencionales. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Una parte, profe, importantísima es cirugía temprana. Yo sigo insistiendo que nosotros estamos llegando tarde. Y posiblemente estamos llegando tarde porque no tenemos las medidas para medir la presión intracraneal, porque no tenemos unidades de cuidados intensivos fuertes. Creo que estamos llegando tarde a muchas cirugías, y por más de, como decía, el control de la presión, Claudio, el control de la presión arterial. Exacto, no podemos meter paciente con 200 de sistólica. Nosotros, por más de procedimiento, pues, que hagamos avanzados, si operamos un paciente ya en unas condiciones o tardíamente, o un paciente que está descompensado, los resultados no van a ser satisfactorios. Y es lo que en mi corta experiencia en la especialidad es lo que he notado, que llegamos tarde. Así es. Bueno, entonces, Hola, adelante, Bellido. gracias, doctor. Claudio, primero felicitarte por la revisión. Voy a hacer un solo comentario, y es también en base a la experiencia en residencia y en lo revisado del tema. Y estoy un poco a favor de lo que dice Claudio, y es en el punto de que tenemos que ser más, no quiero usar el término agresivo, pero sí abiertos al manejo quirúrgico de nuestros pacientes. Y entre más rápido, mucho mejor. Yo entiendo el hecho de que nosotros, por ser tercermundistas, no contamos con muchos recursos que sí tienen los países donde se hacen estos estudios. Y obviamente son los estudios referentes y que nos dicen y que nos guían, porque como doctor Albi, esto es una guía, qué es lo que se tiene que hacer en estos pacientes. Pero la única forma de poder ver realmente si la historia de ellos va a cambiar o no, es atreviéndose. Y ya tenemos el sustento teórico con los estudios que ya Claudio nos mostró. Es decir, sí debemos llegar rápido al manejo quirúrgico de estos pacientes y no a quedarnos con los brazos cerrados porque no contamos con el recurso post. Ya hoy en día no creo que sea sano
tener ese tipo de raciocinio. En mi parecer, hoy en día ya tenemos que atrevernos porque es lo que se está haciendo en los países, en las asociaciones referentes, y es lo que ya tenemos que pensar a estas alturas del 2022. Y de esa forma poder hacer nuestra historia, nuestra propia casuística, ir cambiando la historia del manejo de estos pacientes, porque cuando yo empecé la residencia era así, era muy conservador, pero ya al final de mi residencia, por lo menos acá he tenido algunos casos, el ser agresivo, obviamente, entre comillas ese término, pero el ser más abierto a la cirugía de estos pacientes, uno sí comienza a ver resultados. Obviamente tiene que ver con la técnica también. He visto cirujanos docentes que son más abiertos a la succión. He visto otros que son más abiertos a simplemente hacer un espacio para que el hematoma salga solo por la hipertensión intracraniana. También ya he visto lavados endoscópicos. Es decir, cada técnica tiene sus especificaciones en cuanto a arte quirúrgico, y uno va viendo que va teniendo resultados distintos. Pero sí, cierro mi intervención diciendo de que hay que ser más abiertos, hay que mostrar la intención del neurocirujano de operar. Si uno llega a la UCI y el paciente es hipertenso, mostrar y presionar al equipo a que hay que operar al paciente y que ellos tienen que buscar la forma de estabilizarlo, porque de lo contrario vamos siempre quedando con los brazos cruzados, perdón. Y estos pacientes, por su historia natural de la enfermedad, van a estar siempre hipertensos. Ya Claudio se lo explicó cuando lo de hipertensión intracraniana. Entonces, uno estimula también al equipo de neurointensivo a que se hagan las cosas. Si uno se queda con los brazos cruzados frente a esos pacientes, ellos también son muy perezosos en su intención de tratar. Así que, pues, era mi intervención. Y nuevamente, Claudio, te felicito por la revisión.